faringe, ¿sí? De la faringe no vamos a entrar mucho en detalles. Es una estructura más anatómica y fisiológica, ¿ya? Solamente decir lo que ustedes ya conocen por anatomía, que existe una nasofaringe, una orofaringe, ¿no es cierto? Y una hipofaringe, que son las estructuras a través, ¿no es cierto?, de las cuales van a comunicar la cavidad oral con el esófago. ¿Qué estructura inmunológica importante se encuentra acá en la zona de la faringe? ¿Ah? Las tonsilas, el anillo, ¿no es cierto?, inmunológico. ¿Ya? Acá están las tonsilas linguales, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que estaban en la raíz de la lengua, están las tonsilas palatinas, están las tonsilas faringeas, ¿ya? Entonces, todo esto es un anillo inmunológico, por eso generalmente cuando uno se resfría ahora, en cualquier época del año, las primeras estructuras, ¿no es cierto?, normalmente que empiezan a inflamarse y una la siente más grande, ¿no es cierto?, son todas las estructuras inmunológicas que están en este anillo, en la zona de la faringe, y que son como el primer filtro inmunológico que tiene el cuerpo para proteger el sistema digestivo y el sistema respiratorio. ¿Ya? Estas las tonsilas las vamos a ver más cuando pasemos, ¿no es cierto?, al sistema inmune, las vamos a ver un poco más adelante y ahí vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Ya? Pero básicamente son agrupamientos de linfocitos, ¿ya?, que están localizados en ciertas zonas sensibles por la entrada de microorganismos, linfocitos T, linfocitos B, y que están involucrados, ¿no es cierto?, en la respuesta inmune innata o adquirida. Esto participa en la respuesta inmune innata o adquirida, los linfocitos. Adquirida, ¿no es cierto? En la respuesta inmune innata tenemos los neutrófilos y los macrófagos, ¿ya?, que son células propias, ¿no es cierto?, que en el momento que desconocen algo como propio, lo atacan y lo eliminan. ¿Ya? Acá ya la respuesta es bastante más compleja que simplemente desconocer y atacar. Ya. Y acá empezamos ya con el tubo digestivo como tal. A partir del esófago, ya que es un tubo, hacia el recto, todo el sistema digestivo es un solo tubo que se forma durante el desarrollo embriológico, producto del plegamiento, ¿no es cierto?, del embrión, que lo van a ver el próximo año, ¿ya? La esplagnopleura se pliega hacia adentro, se une con la capa, ¿no es cierto?, del lado opuesto, y van a formar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. ¿Ya? Por lo tanto, las características histológicas del tubo digestivo son bastante similares. Obviamente van a haber ciertos tejidos que van a tener ciertas modificaciones de acuerdo a la función de ese segmento del tubo digestivo que estemos estudiando. Pero a rasgos generales, desde el esófago hasta, ¿no es cierto?, el recto, las capas del tubo digestivo son estas cuatro. ¿Ya? Ojo que esta cambia de nombre dependiendo de la zona, ¿no es cierto?, pero la mucosa, la submucosa y la muscular son permanentes en todo el tubo digestivo, desde el esófago, como les digo yo, hasta el colon. Y la última capa, a veces se le llama denticia, a veces se le llama serosa, ¿ya? En la mayor parte del tubo digestivo es serosa. La diferencia es que la denticia es solamente tejido conectivo que rodea las estructuras, no tiene un epitelio que selle esto. En cambio, los órganos o partes del tubo digestivo que tienen serosa es porque están recubiertos por peritoneo. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El peritoneo es tejido conectivo laxo con epitelio simple plano que sella, ¿no es cierto?, todas las cavidades y órganos del cuerpo. ¿Cuál es la que está recubierta por peritoneo? La serosa. Ya, todos los órganos o las partes de los órganos, porque en el estómago hay partes que están recubiertas por peritoneo y otras que no, ¿no es cierto? Esas partes van a estar cubiertas por capa serosa. La diferencia es que la denticia es solo tejido conectivo, en la serosa tengo tejido conectivo y una capa de células epiteliales planas, ¿no es cierto?, que sellan este tejido, estas capas. Dentro de estos tejidos, ¿no es cierto?, la capa más interna, la que está siempre en contacto con el quimo, ¿no es cierto?, con el bolo alimenticio, con el alimento, el proceso de digestión, es la capa mucosa. ¿Por qué se le llama mucosa? ¿Por qué? No, porque desemboca la glándula. Claro,
porque cuando se ven en vivo, ¿no es cierto?, normalmente durante el examen patológico, cuando uno las ve tienen un aspecto, ¿no es cierto?, brillante y tienden a tener una tendencia, ¿no es cierto?, como de una capa mucosa que las reviste, ¿ya? De ahí el nombre de capa mucosa en esta zona que está en contacto directo con el alimento. Y esa mucosa yo la voy a subdividir en distintos tejidos, ¿ya? Estos tejidos, como les digo yo, se repiten desde el esófago hasta el recto. Entonces, el mucosa, el primer tejido que siempre está en contacto con lo que viene de afuera, con lo externo, es un tejido epitelial, ¿no es cierto? El tejido epitelial es avascular, por lo tanto, en el caso del tubo digestivo, si estoy absorbiendo nutrientes debajo del epitelio, ¿qué tejido voy a necesitar para que esos nutrientes pasen a la sangre? Conectivo. Tejido conectivo, ¿no es cierto? Entonces, tengo un epitelio y una lámina propia, dos tejidos que son completamente lógicos, ¿no es cierto?, y que tienen que estar ahí por las funciones que cumplen dentro del cuerpo. En el caso del tubo digestivo, el tubo digestivo es un tubito, ¿no es cierto?, que a veces tiene un diámetro pequeño de unos 5 centímetros, en el caso del estómago se dilata y después se vuelve a contraer. Normalmente durante el proceso de digestión este tubo, ¿no es cierto?, se puede dilatar y después se vuelve a contraer. Eso hace que por dentro muchas veces, ¿no es cierto?, tenga como pliegues que se llaman las plicas circulares o plicas longitudinales, ¿ya?, que son pliegues de la mucosa y la submucosa. Por lo tanto, para regular el largo, ¿no es cierto?, de ese tejido por dentro, qué tanto se expande o qué tanto se hace, ¿no es cierto?, estas pequeñas circunvalaciones, estos pequeños pliegues, yo tengo una capa muscular en el límite de la mucosa, ¿ya? Entonces, cuando esta capa se contrae, se reduce, ¿no es cierto?, la longitud de las estructuras que están en contacto con los alimentos. Cuando la muscularis mucosae se dilata, tengo más superficie expuesta hacia el alimento y con eso consigo, ¿no es cierto?, mayor proceso de absorción. ¿Ya? Entonces tengo capa mucosa formada por epitelio, lámina propia y sella, ¿no es cierto?, esta línea acá, cafecita de aquí, esa es la muscular de la mucosa. Si tengo una mucosa, normalmente debajo, en el caso del tubo digestivo, ¿no es cierto?, voy a tener una submucosa, en la cual va a estar conformada básicamente por tejido conectivo. Vamos a ver las variaciones de acuerdo a los segmentos del tubo. Y posteriormente, ¿no es cierto?, la muscular, la capa muscular, la vimos cuando vimos tejido muscular liso, ¿se acuerdan? Que vimos tejido muscular liso en el intestino delgado. Y en el intestino delgado, las células musculares lisas estaban aleatorias o estaban organizadas. ¿Estaban en cualquier dirección o se organizaban? Se organizaban en estructuras que se conocían como grupo de fibras musculares lisas, se conocen como las capas musculares, ¿ya? Tenemos en casi todo el trayecto del tubo digestivo dos capas que son, ¿no es cierto?, permanecen iguales a lo largo de todo el tubo digestivo, que son la capa interna circular, porque las células musculares lisas envuelven concéntricamente el órgano, y la capa longitudinal, que es la más externa, en la cual las células van en sentido longitudinal al eje, ¿ya? Y entre ambas, la contracción de la capa circular y de la longitudinal son las que generan, ¿no es cierto?, el peristaltismo, el movimiento peristáltico clásico, ¿no es cierto?, del tubo digestivo. Solamente en el estómago, debido a que es un órgano donde el alimento no solamente tiene que pasar desde arriba hacia abajo, sino que tiene que revolverse con el ácido clorhídrico, con la pepsina, con los jugos gástricos, hay una capa oblicua, ¿ya? Esta capa oblicua lo que permite es que en el fondo, ¿no es cierto?, que el estómago, en vez de solamente contraerse de proximal a distal, también se contraiga en forma, ¿no es cierto?, interna, y de esa forma ayuda a revolver los alimentos que van entrando por el esófago por los jugos gástricos, ¿ya? Por eso el estómago es el único que tiene, ¿no es cierto?, una tercera capa muscular que es la más interna y que se llama oblicua porque sus fibras son oblicuas en sentido al eje del órgano. Para el resto de los segmentos de todo el tubo digestivo, estas dos capas permanecen iguales, ¿ya? Muscular interna, longitudinal externa, músculo liso. Generalmente, hay un órgano que tiene músculo liso y músculo estriado esquelético, lo vamos a ver. Y por último, sellando esta estructura, ¿no es cierto?, por ejemplo, la faringe va a tener adventicia,
porque simplemente tejido conectivo que comparte con otras estructuras que viajan por el cuello, igual que la primera porción del esófago. ¿Dudas? ¿No? Profe, a mí me quedó una duda de la capa adventicia, sobre que podía ser adventicia celosa. En el caso de los tejidos, ¿no es cierto? Hay zonas del tubo digestivo, tú ves la anatomía, que están recubiertas por peritoneo y otras que no tienen peritoneo en su superficie. Las partes del tubo digestivo que están recubiertas por peritoneo, a esa capa externa se le llama serosa, ¿ya? Porque el peritoneo está formado por tejido conectivo laxo y epitelio simple plano. En cambio, si es adventicia, solamente es tejido conectivo, no tiene una capa de células epiteliales planas que cierra esa estructura. ¿Ya? Entonces, esto es un corte de intestino, ¿ya? Pero es básicamente para que veamos las 4 capas, que acá, si se fijan por los cambios de color, esta de acá es la túnica mucosa, submucosa, la muscular y la serosa siempre, en muchos cortes, ¿no es cierto?, hay que ponerle aumento de 40 para poder visualizarla, porque como es un tejido conectivo a veces que envuelve por fuera el órgano, no es muy grueso. Cuando se ve más grueso, por ejemplo, en los animales o las personas, ¿no es cierto?, que tienen obesidad, porque normalmente acá arribita, ¿no es cierto?, esa de ahí, se fijan que es como un tejido conectivo muy laxo, que es muy delgadito, tiende a acumular tejido adiposo, ¿ya? En las personas, ¿no es cierto?, que tienen obesidad o sobrepeso. Ya, y acá hay mapas conceptuales, o sea, esquemas ya de distintos segmentos del tubo digestivo. El primero de la izquierda, ¿no es cierto?, es el esófago. Luego tengo el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Ya? En relación a estos 4 segmentos, que son los 4 segmentos principales, ¿no es cierto?, donde se produce el transporte, la digestión, la absorción de nutrientes, la formación, ¿no es cierto?, de fecas. ¿Qué diferencias notan ustedes? ¿En qué capa? Solo observando las imágenes dirían ustedes que están los mayores cambios o modificaciones. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la capa superficial? Mucosa. ¿Sí? Si se fijan, el esófago lo vimos cuando estudiamos, ¿no es cierto?, epitelio estratificado plano no queratinizado, ya tiende a ser de tipo liso. Estas estructuras que ven ustedes aquí, que son pliegues, ya que son en este caso pliegues longitudinales, son las famosas que les decía yo, pliegues de la mucosa y la submucosa, que hacen que el órgano, cuando esté sin alimento, se mantenga, ¿no es cierto?, con pliegues por dentro. Y cuando pasa el alimento, se estiran y estas estructuras, ¿no es cierto?, ya se alisan. Luego, acá tenemos el estómago. Si ustedes se fijan, aquí debería tener epitelio estratificado plano. Aquí ya no tengo epitelio estratificado, ¿sí? Tengo epitelio de tipo simple. La superficie del estómago es parecida al esófago en el sentido de que es lisa, ¿ya? Luego tengo el intestino delgado, donde se produce la absorción de los nutrientes. Acá lo único que ocurre, ¿no es cierto?, es que es como una cámara, ¿no es cierto?, de fermentación, donde los alimentos se mezclan con los líquidos, ¿no es cierto?, digestivos, que ayudan a la digestión. Entonces no necesito una mayor superficie de exposición, simplemente una cámara que revuelva, ¿no es cierto?, el alimento con los químicos y de esa forma se pueda empezar a producir la digestión. En el caso del intestino delgado, si ustedes se fijan, ya no es una estructura lisa, sino que tiene proyecciones en forma de dedo, que eran las famosas vellosidades. ¿Se acuerdan de las vellosidades intestinales? Ya. En el caso del intestino delgado, cuya función principal es absorción de nutrientes. Como el lumen del intestino delgado es pequeñito, ¿no es cierto?, yo necesito maximizar la superficie. ¿Cómo maximizo la superficie? Plegando el tejido, ¿no es cierto?, hacia el interior en este caso, y en vez de tener un tejido liso, como tendría el estómago o el esófago, aquí yo emito proyecciones de epitelio y lámina propia y forman estas estructuras que son las famosas vellosidades. Y por último tenemos el intestino grueso, que si usted fija, el intestino grueso parte de la línea roja hacia abajo, ¿ya? Todas las partes, ¿no es cierto?, del estómago, intestino delgado e intestino grueso, si se fijan, el epitelio se invagina hacia la lámina propia.
El único tejido que tiene lámina propia solamente formada por tejido conectivo y nada más es el esófago. En las otras porciones del tubo digestivo, la lámina propia es invadida por células epiteliales que forman glándulas, ¿ya? Que van a producir distintos tipos de secreciones, ya sea para la digestión de los alimentos, digestión, ¿no es cierto?, absorción de nutrientes, digestión, isocimas, etc. Y en el caso del intestino grueso, también tengo estas invaginaciones, que se llaman glándulas intestinales, ¿no es cierto? Pero no tengo estas proyecciones hacia arriba, porque como la función del intestino grueso ya no es absorber nutrientes, sino que básicamente absorber, ¿no es cierto?, el agua, la mayor parte del agua, y ir desecando, ¿no es cierto?, y conformando las estructuras, ¿no es cierto?, ya del alimento digerido. ¿Ya? Entonces, todas estas adaptaciones, si ustedes se fijan, acá tengo por fuera la túnica adventicia, túnica serosa, este tiene serosa y ese también tiene serosa. Las dos capas de músculo liso, circular interna, longitudinal externa, circular interna, longitudinal externa, circular interna, longitudinal externa, circular interna, longitudinal externa. ¿Ya? Permanecen de la misma forma. Excepto que el estómago, ¿no es cierto?, de algunas partes, porque tampoco las tiene en todas las partes, todas las regiones de la región fúndica, ¿no es cierto?, posee una tercera capa interior, ya que es la urina. Y la submucosa, si ustedes se fijan acá en amarillito, acá también la tenemos en color celeste, acá está en amarillo y acá está también en amarillo. Si se fijan, la submucosa es la capa que menos cambios contiene. ¿Sí? Entonces, de las de las cuatro capas, la adventicia, la muscular y la submucosa, son las más constantes. La que tiene las mayores modificaciones en cuanto a forma y tejidos que la conforman son la capa mucosa. ¿Ya? Acá hay un esquema donde ustedes pueden ir viendo a través de un esquema, ¿no es cierto?, las distintas modificaciones, los tipos de epitelio y la presencia de glándulas en los distintos segmentos del tubo digestivo. Tenemos el esófago, el estómago, el intestino delgado, en esta casa lo dividieron, ¿no es cierto?, en el duodeno y el ileón, y por último, ¿no es cierto?, el colon. Entonces, si ustedes se fijan, entre esto y esto hay muy pocas diferencias. ¿Ya? En cambio, esta que es la capa mucosa, es la que tiene las mayores diferencias, sobre todo a nivel superficial, para adaptarse a las necesidades o función de ese segmento del tubo digestivo. ¿No hay dudas? Ya. ¿Qué característica tiene el sistema digestivo que no tiene otros sistemas? El sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso, ¿ya?, que son los famosos plexos. Tiene un sistema nervioso entérico, ¿ya?, que son acúmulos de somas neuronales, ¿no es cierto?, interconectados, que están entre las dos capas de músculo, entre la capa circular y longitudinal, que se conoce como plexo mioentérico. ¿Ya? Mio de músculo y entérico el sistema, ¿no es cierto?, digestivo. También se le conoce como plexo de Auerbach. Los libros lo pueden leer, ¿no es cierto?, que el caballero de apellido Auerbach fue el que lo describió. Y tiene otro sistema, ¿no es cierto?, también, que está en la capa submucosa, por lo tanto se llama plexo submucoso, o también lo pueden encontrar como plexo de Mason. ¿Ya? Son los únicos órganos del cuerpo que tienen su propio sistema nervioso propio, autónomo. Obviamente se comunica con el cerebro, sí, se comunica con el cerebro y de forma bastante, ¿no es cierto?, rápida. Pero generalmente es bastante independiente y el proceso de digestión, ¿no es cierto?, es aparte de otros procesos nerviosos complejos, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Y está todo, ¿no es cierto?, con la inervación propia de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Según lo que ustedes recuerdan de anatomía, ¿cuál de los dos sistemas, simpático o parasimpático, sería el que activaría el proceso de digestión? El parasimpático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema simpático es el sistema de huida. ¿Ya? El sistema simpático activa el corazón, activa la respiración, activa los músculos para ir. El sistema parasimpático es el sistema, ¿no es cierto?, más de relajación, y normalmente el proceso digestivo requiere un poco más de tranquilidad, que la sangre pueda llegar a todas estas partes, ¿no es cierto?, del sistema digestivo para que se pueda cumplir correctamente la digestión. ¿Ya? Entonces acá arribita les muestro, ¿no es cierto?, toda esta red
de plexos. Acá hay neuronas, ¿no es cierto? Y hay unas células que vimos cuando vimos tejido muscular liso, que están interconectadas entre ellas, entre las dos capas de músculo, entre la longitudinal y la circular, que es el plexo miotérico, y acá abajito, ¿no es cierto?, que es el submucoso. ¿Cómo se ven en los cortes histológicos? El más fácil de encontrar, el más fácil de reconocer es el plexo miotérico, porque entre las dos capas de músculo, lo único que yo voy a tener que cambia de aspecto y de color son los plexos. ¿Sí? Porque tengo las células musculares lisas, ¿no es cierto? Son de un color bastante uniforme, son homogéneas, la corte transversal o corte longitudinal, y se tienen una forma más intensa. Los plexos, con las neuronas, ¿no es cierto?, ganglionales que se ubican acá dentro del plexo, estas tienen normalmente de un color más pálido. Entonces uno está viendo las dos capas y de repente ves un tejido, ¿no es cierto?, que difiere en forma y color con las capas de músculo liso. En el caso del plexo submucoso es un poco más difícil, ¿no es cierto?, de encontrar, porque en la submucosa hay mayor cantidad de estructuras, también hay nervios, además de los plexos hay nervios, ¿no es cierto?, que inervan estructuras. Y yo los puedo ver, si se fijan acá, ¿no es cierto?, tienen la misma forma, es una estructura encapsulada que tiene como un tejido conectivo, ¿no es cierto?, como un poquito más homogéneo, y veo células grandes de núcleo pálido con un núcleo bien evidente. ¿Ya? Estas son células nerviosas. Ahí está el plexo submucoso y ahí está el plexo miotérico. Ahí lo tienen en las dos fotitos, ¿no es cierto? Acá arriba tengo la mucosa que termina ahí, la muscular de la mucosa, ahí tengo núcleos de células musculares lisas. Ahí llega la mucosa. Todo esto es su mucosa. Y de repente voy a pillar acá tejido conectivo, venas, arterias, ¿no es cierto? Muchos vasos sanguíneos y de repente como estos pequeños acúmulos, como les digo yo, que están como encapsulados, que son los plexos, están al revés. Le di vuelta a la imagen. Este es el plexo submucoso y este es el plexo miotérico. ¿Ya? La imagen estaba boca abajo y la di vuelta boca arriba y no me di cuenta que los nombres quedaron al revés. Entonces, ¿cuál es la parte? El que está entre las capas de músculo liso es el miotérico o de Auerbach. Y el que está en la capa submucosa es el plexo submucoso o de Mesa. No solamente tiene un propio sistema nervioso, también tiene su propio sistema hormonal. ¿Sí? Tiene todo lo necesario para hacer el proceso de digestión lo más independiente del resto del cuerpo. Obviamente está conectado al cerebro, ¿no es cierto?, porque hay relación tanto hormonalmente como de forma nerviosa, pero en general cuando se está produciendo el proceso de digestión, él tiene todos los mecanismos, ¿no es cierto?, para hacerlo de forma autónoma, sin tener que depender de otras funciones del cuerpo, ¿ya? A través de todos los segmentos, ¿ya?, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, dentro de las células epiteliales, vamos a ver ahora que no solamente son células epiteliales, sino que dentro del epitelio vamos a ver que hay distintas células y cada una tiene una función, ¿ya? Dentro de estas células hay unas que se llaman enteroendocrinas. Y estas células enteroendocrinas producen distintas hormonas y estas hormonas van a tener efectos a nivel digestivo. Por ejemplo, la gastrina la produce el intestino delgado y le dice, ¿no es cierto?, al estómago que empieza a secretar secreción, ¿no es cierto?, para digerir los alimentos. Es como un sistema de mensaje corto que se mandan entre los distintos segmentos para ir coordinando el proceso de digestión. Cuando la comida entra en el estómago en el momento que detecta alimento, manda la señal al intestino delgado, ¿no es cierto?, y le dice que hay alimento dentro del estómago y que él tiene que prepararse porque pronto va a pasar el alimento hacia su zona, ¿no es cierto?, y que las células se empiezan a activar para secretar enzimas, lisozimas, y empiezan a activarse para producir el proceso de absorción. Cuando el alimento entra en el intestino delgado, este manda señales al estómago para que deje de producir sustancias, ¿no es cierto?, que son digestivas, como el ácido clorhídrico, como el pepsinógeno, ¿no es cierto?, para que deje de funcionar, y le manda señales al intestino grueso para avisarle que pronto va a llegar la comida hacia él. ¿Sí? Entonces, todas estas hormonas que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto?,
la gastrina, la grelina, la sustancia D, cuál es citoquinina, acá está la serotonina, acá hay un montón de hormonas, ¿no es cierto? Que son mensajes cortos que se envían entre el tubo digestivo. Como son hormonas, obviamente no solamente van a actuar a través del tubo digestivo, sino que también se van a sangre y a través de la sangre pueden llegar al sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces lo que yo como o mi sistema digestivo también afecta a mi sistema nervioso. Y acá tienen arribita un cuadro, ¿no es cierto?, que son los distintos tipos de sustancias o péptidos que se producen en el tubo digestivo y en qué zona se produce, ¿no es cierto?, mayor concentración. ¿Ya? Entonces el tubo digestivo tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular, y después puede ser adventicia serosa, dependiendo de si hay o no peritonea, y tiene que considerar que tiene su propio sistema nervioso y su propio sistema endocrino, ¿ya? Que ayudan a regular el proceso de digestión. Esas son como las características generales que hay que tener en consideración para el tubo digestivo. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de los segmentos, ¿ya? Entonces, el primer segmento es el esófago, ¿no es cierto?, que va desde la esfínter esofágico superior, ¿no es cierto?, hasta el inferior. Tiene aproximadamente, dependiendo de la persona, ¿no es cierto?, un largo de 25 centímetros. Y vamos a ver después que en relación a la capa muscular se divide en 3 tercios, ¿ya? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. No sé si eso lo vieron en anatomía ya. ¿Sí? Un repaso no haría mal. Ya tenemos los 3 tercios del esófago. En un corte histológico tenemos las 4 capas que describimos al principio, ¿sí? En este caso va a tener adventicia, ¿por qué? Porque el esófago no está recubierto por peritoneo, ¿ya? Comparte tejido conectivo junto con la tráquea y con todas las estructuras, ¿no es cierto?, que viajan por el cuello hacia la cavidad abdominal. Ya cuando está más abajo, cuando se conecta con el estómago, ahí sí tiende a tener serosa. Pero si ustedes se fijan en los cortes histológicos, por el color yo puedo definir, ¿no es cierto?, y reconocer las capas. Siempre en contacto con la luz o el lumen voy a tener esta, que es la capa mucosa, ¿sí? En color celestito más pálido, submucosa. Esta de acá, la muscular. A veces también la llaman la muscular propia, porque como hay una muscular y mucosae, a veces la llaman a esta la capa muscular propia y se refiere a 2 capas de músculo grueso. Y arribita y arriba, ¿no es cierto?, delgadito, la adventicia, que es tejido conectivo. ¿Ya? Le dejé también microscopía electrónica de barrido, corte transversal, el rojo, ¿no es cierto?, todo lo que es la mucosa, un color amarillo, si se fijan es un tejido más laxo, más abierto, tiene muchos vasos sanguíneos, la submucosa. Acá tenemos la muscular, y esta capa de acá blanquita, ¿no es cierto?, que es como una telita, la adventicia. Ya, ¿qué voy a encontrar en la capa mucosa? ¿Ah? ¿Pseudo? No. ¿Estratificado? ¿Qué más? ¿Plano? ¿Tiene queratina? ¿No tiene queratina? No tiene queratina. Entonces, el epitelio que reviste la superficie interna del esófago es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Tiene relación, no es cierto, o tiene lógica que ese epitelio revista el órgano debido a la función que cumple? ¿Cuál es la función del esófago? Conducir el alimento predigerido, ¿no es cierto?, masticado desde la cavidad oral hasta el estómago. Hay gente que mastica bien, hay gente que mastica poco, traga, por lo tanto no me sirve un epitelio simple, ¿ya?, en el cual, por ejemplo, si yo como alimentos duros o cereales, al no masticarlos van a raspar la superficie del epitelio, y si fuera un epitelio de una sola capa sería muy frágil, se podría desprender y tendría constantemente lesiones o úlceras. ¿El epitelio estratificado plano? No queratinizado. ¿Ya? Si se fijan, el epitelio es bastante alto, ¿ya? No es un epitelio estratificado planito, sino que tiene muchas capas y obviamente las capas, las células arriba llegan vivas pero aplanadas. Una vez que cumplen su ciclo de vida, son reemplazadas. Luego, acá abajito, si
se fijan, en el caso del esófago, la lámina propia no es una capa muy grande, muy extensa, es bastante delgada, pero es un tejido conectivo laxo con muchas células, ¿no es cierto?, del sistema inmune que siempre están ahí patrullando en caso de que haya alguna lesión en el epitelio y alguna bacteria se quiera pasar de lista. Y esto de acá abajo, se fijan que tiene una coloración y una forma bien característica. Esta es la famosa muscular de la mucosa, ¿ya?, que repite las mismas capas y la misma orientación que la muscular propia. Si en la muscular propia yo tengo una circular interna y una longitudinal externa, la muscular propia repite las mismas capas. Obviamente más delgaditas, más compactas, pero también va a tener una capa de células circulares que envuelve en forma concéntrica el tubo digestivo, y la capa más externa es una capa longitudinal. ¿Ya? Ahora, acá está más desarrollada, ¿no es cierto?, por el tipo de corte, la longitudinal. Ya, como les digo, la función de esta muscular es ayudar a la mucosa a dilatarse o contraerse dependiendo de si está vacío o está pasando alimento en ese momento por el tubo digestivo. Esa es la muscular de la mucosa. ¿Ya? Que es delgadita. Estas tres componentes conforman la túnica mucosa del esófago. En algunos aspectos se describe, ¿no es cierto?, que acá puedo encontrar glándulas de tipo mucosa, ¿ya?, o conductos de glándulas, ¿no es cierto?, porque en el tubo digestivo, en la capa submucosa, solo hay dos segmentos que tienen glándulas en esta zona. Una es el esófago y el otro es el duodeno. Son elementos que sirven para diferenciar y ver qué parte del tubo digestivo estoy viendo. Si ustedes se fijan aquí, tengo epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Esto de aquí, ¿qué es lo que es? Glándulas, adenómeras, ¿no es cierto?, de glándulas mucosas. Sí, son mucosas. Ya, me parece que tengo una foto más bonita acá. Sí, la tinción, ¿no es cierto?, es un poco intensa, pero son glándulas mucosas. Otro lado. Ya, entonces tengo en la capa submucosa voy a tener las glándulas esofágicas, que es, como les digo yo, hay solamente dos segmentos del tubo digestivo que tienen glándulas en la capa submucosa. Uno es el esófago y el otro es el duodeno, ¿ya? En el resto de todo el tubo digestivo, en la submucosa solamente voy a encontrar tejido conectivo, vasos sanguíneos y el famoso plexo, ¿no es cierto?, submucoso. ¿Este es un proceso mucoso? Sí. ¿Ya? Y también puedo encontrar estas estructuras, ¿no es cierto?, como pequeñas estructuras esféricas, moradas, basófilas, bien intensas, que son acúmulos de linfocitos que se llaman folículos linfoides. ¿Ya? Cuando veamos el sistema inmune vamos a ver que además de los órganos linfoides hay a veces agrupaciones de linfocitos en las paredes del tubo digestivo y respiratorio, que son zonas, ¿no es cierto?, de protección, como zona franca, ¿no es cierto?, donde hay muchos linfocitos que están ahí defendiendo, ¿no es cierto?, estas zonas. ¿Ya? Que está el tejido inmune asociado a mucosas. Ahí tenemos la foto, ¿no es cierto?, más bonita. Tengo que se ve bien la capa, ¿no es cierto?, epitelial, la lámina propia con sus vasos sanguíneos, ¿ya?, la muscular y mucosae, y en la submucosa tejido conectivo, más bien de tipo laxo, ¿no es cierto?, muchos vasos sanguíneos, los plexos submucosos y estas que son las glándulas esofágicas. Y por último tenemos penúltimo, tenemos las dos capas, la capa muscular propiamente tal, que ya habíamos dicho y lo vimos en el laboratorio, que en el tubo digestivo son dos capas que se repiten a lo largo de todo el tubo. La capa interna, que es circular y envuelve concéntricamente, ¿no es cierto?, el órgano. Y al contraerse lo que hace es disminuir el diámetro en este caso del esófago, y al apretar el interior hace que el alimento, ¿no es cierto?, cuando yo lo aprieto, ¿no es cierto?, favorece que la contracción siempre es de proximal hacia distal. Y eso va favoreciendo, ¿no es cierto?, que el alimento vaya avanzando a través del tubo digestivo. Y la capa más externa, que acá se ve muy bien, miren las fibras ahí, a lo largo, ¿no es cierto?, acá un corte transversal de la pared, pero si yo abro la capa más externa de músculo, se ven las fibras claramente, ¿no es cierto?, que siguen un trayecto longitudinal, o sea,
paralelo al eje del intestino. ¿Ya? Y estas patas se contraen, acortan en la longitud del tubo. Una consulta. Cuando el esófago el esófago se puede dilatar también. O sea, cuando pasa el alimento, el esófago de hecho se dilata. O sea, se dilata es un frío. Sí. Cuando uno está enfermo es un frío, por eso nos cuesta hablar o sentimos como... Tiene que ver más con la inflamación que con la contracción del músculo en la capa submucosa y la capa mucosa. Eso, porque se inflaman todos los tejidos de las cuerdas vocales y eso dificulta el paso del aire y la generación de la voz. ¿Ya? Pero también, por ejemplo, vamos a ver cuando vemos el sistema respiratorio, en los choques anafilácticos, la histamina, lo que hace es producir el broncoconstricción, ¿ya? Contracción del músculo liso de la vía respiratoria, y eso produce dificultad respiratoria porque como se angostan los tubos, el aire no puede pasar bien. Ya, ahora, en esta fotografía, de la capa muscular, una cosa que ya me dijeron que la vieron de la anatomía, pero quiero que la vean histológicamente ahí. Esos son tejido muscular. ¿Me pueden decir qué tipo de tejido muscular están viendo en la fotografía? No, te preguntaba. Ya, ¿cuál es el esquelético? ¿Estriado esquelético? ¿Cuál según tú? ¿Ese? ¿Este es? ¿Esquelético? Ya, pero pueden ver que hay dos tipos distintos de músculo, ¿no es cierto? Ya, este es, fíjense, fibras grandes que son de forma cilíndrica con núcleos periféricos. Esto es músculo estriado esquelético. Y entre medio tengo zonas con fibras mucho más pequeñas en tamaño. Los núcleos, si yo le pusiera más aumento, ¿no es cierto?, serían núcleos fusiformes y obviamente que no van a tener estriaciones. Entonces, esta es una fotografía de la zona media del esófago. Como yo le dije, si yo tomo en consideración las capas de músculo del esófago, siempre son circular y longitudinal, pero el tipo de músculo que conforma estas capas cambia. Pero es que, aquí lo ves. En el caso, ¿no es cierto?, del tercio superior, el tipo de músculo, como yo cuando degluto, ¿no es cierto?, lo hago de forma voluntaria, la primera porción de la faringe y del esófago tiene músculo estriado esquelético, ¿no es cierto?, visceral, que lo que permite, ¿no es cierto?, es que yo pueda deglutir voluntariamente, ¿no es cierto?, y dirigir el alimento hacia las partes más internas o más inferiores, ¿no es cierto?, del tubo digestivo. En el tercio medio tengo una mezcla. La foto que estábamos viendo antes era del segmento medio, donde yo tengo mezcla entre tejido muscular liso y tejido muscular cardíaco. Y en el último tercio, ya en contacto, ¿no es cierto?, con el estómago, lo que voy a encontrar es solamente músculo liso. Yo ya no puedo, una vez que la comida se está acercando al estómago, yo no la puedo devolver, ¿no es cierto? Ya una vez que entra aquí, ya derechamente, ¿no es cierto?, a menos que tenga alguna patología, debiera pasar cuando se abre, ¿no es cierto?, el esfínter hacia el estómago. ¿Ya? Y aquí me quedó media chiquita la foto, pero si se fijan en la capa, en este caso, sería un corte del esófago de qué nivel. ¿Qué tipo de músculo es ese? Miren, ese es esquelético estriado, ese es liso. En el esquelético estriado yo puedo ver claramente cada una de las fibras musculares. Acá ustedes pueden ver fibras musculares independientes. No, ¿cierto? Se ve como un tejido más homogéneo. Entonces, este es del tercio inferior. ¿Ya? Entonces, acá tengo, para resumir el esófago, ¿cómo se llama esta capa? Mucosa. Está conformada por estratificado plano. Este que está debajo, ¿cómo se llama? No. Lámina propia. Y esta rojita que está acá, que limita las dos capas, la muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa, lámina propia, tejido epitelial,
capa mucosa. Debajo de la muscular de la mucosa, esto, que es más pálido, tiene vasos sanguíneos de gran calibre y glándulas. ¿Sí? Esta es la submucosa. Y como les insisto, solamente hay dos segmentos del tubo digestivo que tienen glándulas en la submucosa. Uno es el duodeno y la otra es el esófago. ¿Ya? Entonces, ustedes están viendo un corte histológico y ven que bajo la muscular de la mucosa ven los adenómeros mucosos, ¿no es cierto? Pueden estar viendo o intestino delgado o esófago. Y aquí obviamente el epitelio les va a decir el tiro que lo que están viendo es esófago. ¿Sí? Entonces son elementos, esto está bonito, está ordenado. Cuando ustedes vean las patologías el próximo año, ¿ya? En patología o en fisiopatología, esto no va a estar así bonito, no van a ver capas bien diferenciadas, colores bien diferenciados. ¿Ya? Va a haber una mezcla de cosas, colores y formas. Y van a tener que utilizar estos elementos, el tipo de epitelio, la presencia de glándulas, las dos capas, para poder diferenciar qué órgano y qué parte del tubo digestivo están viendo. Acá está todo muy bonito, muy esquematizado, muy ordenado. Después van a ver que las patologías, sobre todo los cánceres, se pierden mucho, ¿no es cierto?, la morfología y la arquitectura normal. Ya, esta capa de acá, ¿cómo se llama? Muscular, ¿no es cierto? Está conformada por músculo liso, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y entre medio de las dos capas, ¿qué tendría que encontrar yo? No. El plexo mioentérico, ¿ya? Acá entre medio de los dos. Y debajo, esto que está por acá, que es más palidito nuevamente que el tejido muscular, que es otro tejido. ¿Qué tejido es? ¿Qué tejido es ese que está allá atrás, abajo? ¿Adventicia? Ya, es la adventicia, pero ¿qué tejido conforma la adventicia? El tejido conectivo. ¿Ya? ¿Dudas con el esófago? ¿Ah? No, en general la adventicia es tipo semidenso, no es ni laxo ni denso. ¿Ya? La lámina propia sí es laxa y acá a veces se describe como un tejido conectivo denso, ¿ya? Pero tampoco llega a ser denso como en los tendones o los ligamentos. ¿Ya? En este caso, las glándulas de la capa submucosa, ¿qué función tendrían en el esófago? Mantener lubricación. Lubricado, ¿no es cierto? Lubricar la superficie del esófago para que el alimento pueda avanzar, ¿no es cierto? Y no se produzca fricción y no se produzcan, ¿no es cierto?, erosiones en el epitelio y lesiones. Vamos con el estómago, voy a aumentar un poco la rapidez. El estómago, ¿no es cierto?, es una bolsa, ya no es un tubito, sino que es una bolsa que se ubica, ¿no es cierto?, ¿en qué zona de la cavidad abdominal? Epigastrio. Derecho, ¿no es cierto? Epigastrio superior, acá derecho, al ladito de esta estructura que es el hígado, ¿no es cierto? ¿Y esa de ahí? No. Vesícula, vesícula biliar. Sí, el duodeno está acá abajo, pero eso verde no es duodeno, ¿ya? Entonces, tiene como una forma de hojota, ¿no es cierto? Y es un saco en el cual entra el alimento y acá el alimento se revuelve como una, como una lavadora, ¿no es cierto? Y acá se contrae, el músculo se contrae en esta forma, se contrae en esta forma, se contrae en esta forma, y de esa forma se va mezclando con los ácidos gástricos que ayudan al proceso de digestión, ¿ya? Ustedes vieron esto que es anatomía. Las zonas, ¿no es cierto?, del estómago, el fundus, el cuerpo, la región antropilórica, ¿no es cierto?, las incisuras, la curvatura mayor, la curvatura menor. Ahora, en histología, básicamente hay tres zonas solamente. La región corpofúndica, ya por el tipo de secreción que se produce, por el tipo de glándulas que posee. La región cardias, ya que es la entrada entre el esófago al estómago. Y la región, ¿no es cierto?, del píloro, que es la comunicación entre el intestino delgado, ¿no es cierto?, y la región final del estómago. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los cortes que ustedes van a ver cuando vean cortes placas visualizadas
se llama de la región corpofúndica o del fondo, ¿no es cierto?, del estómago, que es el que produce la mayor cantidad de secreción relacionado con el proceso digestivo. Igual que los tejidos que habíamos visto antes, tiene una capa de aquí a aquí, esta de acá abajito, estas de acá, y la última, ahí miren, ¿qué dice ahí? Peritoneo, por lo tanto esta es una serosa. ¿Ya? Ahora, al esófago, donde lo habíamos visto, el epitelio se quedaba arriba y debajo había tejido conectivo, ¿no es cierto? Estaban bien limitados los dos tejidos. A partir de ahora, desde el estómago hasta el intestino grueso, eso cambia. Durante el desarrollo embriológico, parte del epitelio, ¿no es cierto?, superficial, empieza a proliferar y empieza a invadir la lámina propia hacia abajo y forma glándulas generalmente tubulares. Y estas glándulas tubulares, ¿no es cierto?, que invaden la lámina propia en el estómago, en el intestino, se llaman glándulas. En el caso del estómago, esta invaginación forma las glándulas gástricas. ¿Ya? Y si se fijan en la superficie del estómago, tiende a ser plana. Cuando la veamos con mayor aumento vamos a ver que, si bien es lisa la superficie, tiene pequeños agujeros o pequeños poros. Esos pequeños poros se llaman fositas o foviolas gástricas, ¿ya? Que es a través de lo cual la secreción que se produce acá en las glándulas sube hacia arriba y se vierte hacia el interior del estómago. Acá se produce el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, hormonas, etc. ¿Ya? En la región corpofúndica, a partir de una fosita foviola gástrica pueden desembocar hasta 7 u 8 glándulas gástricas, ¿ya? Que tienen forma de tubo simple, pero imagínense 8 glándulas que desembocan en una sola fosita. Y acá tenemos las 3 regiones que yo les dije que teníamos histológicamente cuando hablábamos de estómagos. La diferencia entre las 3 regiones son diferencias, ¿no es cierto?, en el tipo de glándula, ¿ya? Y si qué tan largas o qué tan cortas son. Tengo esta parte de acá que es la fosita de la foviola, si se fijan en la región, ¿no es cierto?, de cardias. Normalmente las glándulas son más pequeñas y están ramificadas, ¿ya? En el caso de la región corpofúndica, tengo las glándulas, están divididas en 3 zonas, ¿ya? Istmo, cuello y fondo, y son de 7 a 8 glándulas que desembocan en cada una de las fositas foviolas gástricas, y son bastante más largas. Si las comparan con las de arriba, son más largas. Y en la región, ¿no es cierto?, final, voy a tener también glándulas, que la primera porción, ¿no es cierto?, de la fosita de la foviola son más grandes, y la parte de las glándulas tienden a ser más pequeñas. ¿Ya? Mira, así se ve el estómago en una microscopía electrónica de barrido desde afuera. Si nosotros tuviéramos zoom en los ojos, todo eso que lo cubre desde arriba, ¿no es cierto?, no es basura, no es un artefacto, es la capa mucosa que protege la superficie del estómago. ¿Qué es lo que secreta el estómago? Ácidos y enzimas. Los ácidos y enzimas, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que digieren? ¿Pero qué parte de la comida? Proteínas, ¿no es cierto? ¿Y por qué están formadas todos estos elementos, el epitelio, la lámina propia, la muscular? ¿Qué elemento? Proteínas. Entonces, ¿por qué el estómago no se autodigiere si produce secreciones ácidas y enzimas? Porque las células superficiales que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Esas celulitas que están ahí, que parecen algodoncitos por arriba, son células que producen un moco denso, ya bastante espeso y múltiplo bicarbonato. Y ese moco se pega a la superficie, tal cual lo ven ustedes aquí, y protege la mucosa del estómago, ¿no es cierto?, de la autodigestión. ¿Y eso falla cuando se hace la cosa? Sí, eso falla. Ahí vamos a ver qué mecanismo falla. ¿Ya? Entonces tenemos la superficie del estómago y si se fijan por dentro, todas estas células de acá son células epiteliales y entre medio, aunque la superficie se ve lisa, tengo pequeños fosas, ¿no es cierto?, de ahí el nombre, que son las famosas fositas foviolas gástricas. De aquí sale, ¿no es cierto?, la secreción hacia el exterior, ¿no es cierto?, del estómago. ¿Ya? Nuevamente, las 4 capas, mucosa,
su mucosa muscular, y allá abajo, ¿no es cierto?, ahí casi perdida la pobrecita, la serosa. La diferencia está, antes veíamos epitelio y lámina propia. ¿Ustedes ven aquí epitelio y lámina propia separados y bien distinguidos? No, están entremezclados entre ellos. También hay epitelio, también hay una lámina propia de tejido conectivo, pero sobre todo en la región corpofúndica, debido a la enorme cantidad de glándulas, ¿no es cierto?, que se forman, es como las células están igual que ustedes a las 7 de la mañana en la micro. Están todas apretadas y compactadas, ¿no es cierto?, entre ustedes, y el tejido conectivo es bastante escaso. En un corte con microscopía electrónica, fíjense que las glándulas, sobre todo de la región fúndica, ¿no es cierto?, tienen forma de tubo, un tubo ciego. ¿Ya? Muchas, pero son muchas glándulas que desembocan en cada uno de estos agujeritos, que son las fosas o fositas gástricas. La capa submucosa, vasos sanguíneos de gran tamaño, arteria, vena, ¿no es cierto?, las capas musculares y la serosa. Esta fotografía es la transición, ¿no es cierto?, entre esto que es el... ¿Qué epitelio es ese? Estratificado, perdón. ¿Qué segmento del tubo digestivo vimos que tenía epitelio estratificado? Esófago. Entonces, esta es la transición del esófago hacia el estómago. Acá, esto de acá arriba, ¿no es cierto?, que es más liso, ¿no es cierto?, más brillante, más pálido, es el esófago, y esto de acá abajo, que cambia la textura, ¿no es cierto?, es el estómago. ¿Ya? Entonces acá tenemos la transición entre el esófago y el estómago. Si se fijan, las otras capas prácticamente no sufren mayores cambios. Es la capa mucosa la que sufre las mayores transformaciones. Acá está el estómago, con la capa, ¿no es cierto?, mucosa, que les digo yo que secreta las células superficiales, que cubre toda la superficie, y cuando la retiro, ahí aparecen recién las células y las fositas. ¿Ya? Esta capa es la encargada de proteger al sistema digestivo. Ya la tienen con muy aumento, ¿no es cierto? Cada una de esas células es una célula secretora, ¿no es cierto?, de la superficie mucosa del estómago, y ahí tienen la fosita a través de la cual desembocan los, en este caso, las secreciones. ¿Qué células voy a pillar? En la superficie, acá, fíjense, acuérdense que hasta aquí es solamente la capa más externa que está el epitelio. ¿Ya? Las fositas o foviolas están formadas por estas células altas, que son células cilíndricas con citoplasma muy acidófilo, y que son las encargadas de producir un mojo rico en bicarbonato. ¿Ya? Acá se ven como un color normal. Ahora, si yo le hago, por ejemplo, una tensión, bueno, esta con más aumento, ¿se fijan qué tamaño tienen? O sea, ¿qué forma tienen? Cilíndrica, ¿cierto? Son células cilíndricas. ¿Se fijan que el citoplasma basal es como medio pálido? ¿Por qué? Porque acumula glucinógeno, ¿no es cierto?, dentro del citoplasma. ¿Cómo yo evidencio esta secreción? Ahí tienen la tensión de Paz, ¿ya? La tensión Paz, lo que tienen son los mucopolisacáridos, las mucosas, la secreción mucosa. Entonces, si se fijan, la superficie del estómago, estas células que producen este moco rico en bicarbonato, se tienen de este color rojo bien intenso, ¿ya? Esa evidencia de que estas células producen una secreción distinta al resto de las células que forman las glándulas gástricas. La lámina propia está entre el piso de la fosita, aquí, entre el piso de la fosita y la muscular de la mucosa. Todo esto es la lámina propia que está invadida por glándulas, en este caso, ¿no es cierto?, gástricas. ¿Ya? Desde aquí hasta acá. ¿Tiene tejido conectivo? Tiene. En esta tinción, ¿no es cierto?, que es con azul de anilina, el azul de anilina, todo lo que ven ustedes ahí en color azulito pálido, es el escaso tejido conectivo, ¿no es cierto?, que se ubica en la lámina propia que fue invadida por las células epiteliales. Entonces, todo esto son las fositas o foviolas, y de la base de la fosita a la foviola, todo esto es una glándula gástrica, que tiene un istmo, tiene un cuello y tiene una base uniforme. ¿Ya? Y acá abajito parte también del tejido conectivo y de la muscular de la mucosa. Entonces, con azul
ustedes pueden ver que la lámina propia, el tejido conectivo, hay muchas células del sistema inmune, eosinófilos, macrófagos, linfocitos, ¿no es cierto?, que están entre las glándulas, pero hay que poner aumento mayor para poder observarlo. ¿Ya? Y ahora nos metemos derechamente en lo que son las glándulas. ¿Sí? Termina la fosita, la foviola, y de aquí a allá ya yo hablo de glándula gástrica. Y en esta glándula gástrica ya no solamente voy a tener células mucosas, ¿no es cierto?, como teníamos en la superficie, también tenemos células madre en la fosita foviola. Ya son los dos tipos de células que podemos encontrar. Células de recubrimiento, que producen esta secreción mucosa, y células madre. A partir de la glándula, ¿no es cierto?, yo puedo encontrar células mucosas del cuello, que también producen un líquido, ¿no es cierto?, también una secreción mucosa, pero no tan densa ni tan rica en bicarbonato como la otra. Ayuda a lubricar el quimo. Voy a tener las células parietales, que son las células encargadas de producir el ácido clorhídrico. Las células principales, que son las encargadas de producir el pepsinógeno, que después se transforma en pepsinas, que es la enzima, ¿no es cierto?, que escinde las cadenas proteicas. Y también voy a pillar acá abajo, ¿no es cierto?, las células enteroendocrinas que habíamos hablado de antes. Células mucosas del cuello, si se fijan, entre medio tengo las mucosas superficiales que se tienen con paz bien rojo, y acá entre medio igual tengo entre medio ciertas zonas que se tiñen de rojo, ¿ya? Las otras células tienen un citoplasma acidófilo o abajo, ¿no es cierto?, más basófilo. Esta tinción roja con paz evidencia, ¿no es cierto?, que estas también producen un moco, pero es un moco un poco más líquido y la función es lubricar, ayudar a lubricar el quimo. Tengo células también, tengo células madre, ya que acá las marqué obviamente en histología. En el laboratorio vamos a poder ver las células mucosas de superficie, reconocer las parietales y las principales. Las células madre no tienen ninguna característica distintiva, por lo tanto para poder estudiarlas se tienen que hacer a través de inmunomarcación, ya con diaminabencidina o con inmunofluorescencia. Entonces todo lo que ustedes ven acá en color cafecito, en forma, ¿no es cierto?, separada, disgregada, son células madre que están encargadas de formar a todas las otras células que hablamos. Y acá abajito también en la base de las glándulas, también, ¿no es cierto?, en color verde, están marcadas células madre de la mucosa gástrica. Y la vamos solamente a introducir. Dentro de las glándulas voy a tener dos células que son las principales encargadas de producir los jugos gástricos que ustedes conocen. Estas de color rojo, bien intenso, que son grandes y de forma piramidal, ya con citoplasma acidófilo muy marcado, que son las células parietales o cíntricas, que son las encargadas de secretar el ácido clorhídrico, ¿ya? Y las células que están en la base, ¿no es cierto?, de las glándulas gástricas, que acá están tenidas en color basófilo, que son células cilíndricas, ¿ya?, con citoplasma basófilo, núcleo ovoide, basal, que son las células principales ozimógenas y que producen el pepsinón. Ahí vamos a ver mañana, el miércoles, cómo se produce, ¿no es cierto?, la secreción del ácido clorhídrico. No es que la célula produzca ácido clorhídrico dentro de la célula y lo mande para afuera, porque la célula se destruye. Secreta cloro por un lado, hidrógeno por el otro, y en el jugo gástrico se juntan los dos y forman el ácido clorhídrico, ¿ya? Y igual, en este caso, las células principales producen, ya les dije, no producen pepsina, que es la enzima activa, producen pepsinógeno, que es una proenzima. Esta enzima tiene una proteína en la superficie que la hace inactiva. Cuando se libera al medio interno, toma contacto con el pH básico, o pH ácido del estómago, que es un pH de 2 de 3, escinde esa proteína y activa la enzima y se convierte en pepsina, que es la porción activa, y empieza a digerir, ¿no es cierto?, las proteínas. ¿Ya? Eso, creo que vamos bien.